¿Mande? Gracias. Buenos días. A ver, ¿por qué no le dejamos? ¿Lo permites? Sí, claro. Sí, claro. nada más para. Laura Sepúlveda de La Voz de América. En materia internacional quisiera preguntarle si usted planea intervenir de alguna forma en las conversaciones de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, siendo que en las últimas horas Nicolás Maduro dijo que tendría la intención si se removieran estas sanciones. Pues eso lo puede explicar muy bien Marcelo Ebrard, sobre el papel nuestro en estas conversaciones. Desde luego, nosotros estamos a favor del diálogo y de la solución pacífica de las controversias, y nos gustaría que se llegara a acuerdos y que no se utilizara la fuerza por el bien del pueblo hermano de Venezuela. Permiso, señor presidente. Brevemente, le diría a usted que México siempre ha sostenido la posición de que debía promoverse un diálogo entre las partes, que corresponde a las y los venezolanos determinar el futuro de su país, y México ha aceptado ser la sede de esos encuentros, de esos diálogos, pero México no es parte en los diálogos, ni aspira a serlo. Es un diálogo entre venezolanas y venezolanos. Y por lo que sabemos hasta esta fecha, ya terminó una primera fase de esos diálogos y después van a haber otros. Y México ha garantizado que continuará siendo un país respetuoso, solidario y neutral en esas conversaciones. Nuestro ánimo, nuestro objetivo estratégico, y aquí creo que hablamos por otros países de la comunidad latinoamericana y caribeña, es que ojalá haya una serie de acuerdos que permitan que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con plena reconocimiento de toda la comunidad internacional. Y ojalá que eso se logre. Canciller, ¿facilitarían ustedes el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela entonces? No nos corresponde. El diálogo que está llevándose a cabo ahora es entre las partes, es decir, entre venezolanas y venezolanos. Lo que digo es que en un futuro, si esas conversaciones avanzan, pues ojalá se pueda lograr lo que es el objetivo de toda la comunidad latinoamericana y caribeña, que es que pueda continuar su desarrollo económico, social y de todo tipo Venezuela, sin sanciones y sin limitaciones para su desarrollo. Y señor presidente, también aprovechando el tema, de inmigración específicamente, ¿cómo se está manejando el control del flujo de personas que están tratando de ir al norte, que en este momento están en zona fronteriza, que no han podido ingresar al país? ¿Cómo se está avanzando en materia migratoria? Y también si tienen una fecha estimada para la apertura de la frontera. Gracias. Sí, acaba de hablar Marcelo sobre un diálogo estratégico con este propósito que va a llevarse a cabo en Washington. ¿Por qué no explicas más sobre el tema? Creo que eso responde tu pregunta, lo que va a exponer el secretario. Sí, con su permiso, señor presidente, el diálogo económico de alto nivel no se había llevado a cabo desde 2016, se había suspendido. No lo encabezan los presidentes, nunca lo han encabezado los presidentes, lo encabeza por parte de Estados Unidos la vicepresidenta y por parte de México, en este caso los secretarios, la secretaria de Economía, secretario de Relaciones Exteriores. El secretario de Hacienda no va a poder asistir porque tiene que presentar el presupuesto, entonces seguramente tendremos al subsecretario de Hacienda y otras dependencias del Gobierno de México. Ahora, ¿cuáles son los objetivos primordiales para este diálogo? Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo en el sur de México. ¿Cuál es el objetivo? Promover la inversión, promover el crecimiento económico y las oportunidades. ¿Qué es lo que ha sostenido el Gobierno de México en voz del señor presidente de la República, el licenciado López Obrador?
que solamente con una cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y en Centroamérica puede aspirarse a que quienes decidan migrar no lo hagan forzados por la pobreza, porque hoy en día el grueso de los flujos migratorios están generados por la pobreza. Hay también inseguridad, pero sobre todo pobreza, falta de oportunidades, y ahora se agudizó con la pandemia. Estamos viendo flujos migratorios, no solo en el caso de México, sino de varios países de la región y en otras partes del mundo, grandes flujos migratorios que están siendo producidos por el impacto social y económico de la pandemia. Entonces, en síntesis, 9 de septiembre tendremos este diálogo. Pensamos muy oportuno porque Estados Unidos acaba de anunciar su paquete de inversiones sin precedentes. Estamos hablando de trillones de dólares. Muy importante las prioridades que lleva México, se las vuelvo a comentar: relocalización de cadenas de suministro, mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia, cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y Centroamérica, y por último, la infraestructura fronteriza. Preguntaba usted sobre la frontera también, ¿cuándo se va a regularizar? Bueno, lo que nos han comunicado las autoridades norteamericanas, recientemente estuvo aquí el secretario Mayorkas, es que no van a poder hacerlo en el corto plazo como lo habíamos previsto en los dos países. ¿Por qué? Porque hubo un incremento en los contagios que se derivan no solo de la variante Delta, sino otros factores que ya explicó tanto el secretario como el subsecretario de Salud, y en Estados Unidos están en la misma circunstancia. Entonces, pero de que va a ocurrir que haya una regularización, una normalización de la situación, eso es indudable, pero sí tenemos que calcular cuando esté hacia la baja esa ola y no hacerlo en este momento. Es lo que nos comentó el gobierno de Estados Unidos. A usted.